Y estamos aquí en comunicación a través de la tecnología con Gustavo López, quien es el actual vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones. Y como ya les decíamos en la presentación, ocupó diferentes cargos en la Administración Pública Nacional. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y hoy asumiendo esta responsabilidad frente al ENACOM. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Gracias, Pedro, a usted. Muy buenos días. Buenas, ¿cómo está? Bien, bueno, básicamente hoy el ENACOM tiene más actividad que antes, se ha regularizado, se ha acercado un tanto más a los diferentes prestadores porque, de radiodifusión, digo, ¿no? Porque recordemos, el ente es el que tiene a su cargo la fiscalización y el cumplimiento de las normas que regulan la actividad. ¿Es así? Exacto, sí. Nosotros regulamos y controlamos, fiscalizamos y promovemos radio, televisión abierta, televisión por cable, televisión satelital, internet y correos. Es decir, toda la actividad de telecomunicaciones hoy está bajo la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, y bueno, está a cargo de un directorio que tiene un presidente, un vicepresidente, directores del oficialismo y directores de la oposición. Pero es lo que antes era el audiovisual, radio y televisión, y a eso se le sumó, bueno, internet y los prestadores postales. Entre los múltiples objetivos que ustedes seguramente buscan, el de lograr la mayor conectividad posible es un desafío. ¿Cómo están en eso? ¿Están trabajando? Sí, cuando nosotros asumimos en el ENACOM, en diciembre del 2019, en la primera reunión de directorio señalamos dos cosas: que la comunicación es un derecho humano básico y que la conectividad era esencial para la construcción de ciudadanía, que sin conectividad que atravesaba la vida cotidiana de todos nosotros, una persona, no importa la edad, no importa su condición social, quedaba prácticamente excluida de la mayoría de los circuitos, de la educación, a veces de la salud, sobre todo de la investigación, del trabajo. Y cuando ocurre la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de marzo del año 2020, bueno, allí lo que nosotros ya anunciábamos 3 meses antes de la necesidad de la conexión, de que todo el mundo estuviera conectado, cómo, por qué, de qué manera, bueno, se vio reflejado en si no tenías conectividad no podías estudiar, no podías tener una receta médica, no podías trabajar, no podías un montón de cosas. Entonces, a partir de allí, comenzamos una política, yo diría, transformadora de lo que venía siendo el ENACOM hasta ese momento. Nosotros manejamos un fondo de subsidios que se llaman adelanto no reembolsables, es decir, le damos dinero para la extensión de redes y no lo tienen que devolver, son subsidios, y esos adelantos no reembolsables que se financian con el aporte de todas las empresas, prácticamente el gobierno de Macri no los había utilizado. No los había utilizado porque para ellos Internet o la comunicación no es un derecho, sino que es simplemente un negocio o una industria. Y para nosotros, además de ser una industria, primero, fundamentalmente, es un derecho ciudadano. ¿Esos subsidios a quién se entregan? ¿A las provincias, a los municipios? ¿Lo administran ustedes directamente? No, los subsidios se le entregan a licenciatarios TIC, es decir, empresas que pueden ser pymes, cooperativas, empresas públicas provinciales, empresas municipales, empresas comerciales grandes, asociaciones civiles, que tengan licencia para dar internet o para dar televisión. Ahora, trabajamos codo a codo con las provincias y con los municipios. Por ejemplo, en el Chaco, Chaco tiene 2 empresas, una mayorista y una minorista. Bueno, a través de estos subsidios, nosotros hemos financiado, a través de Conchaco, hemos financiado las redes intermedias, nosotros tenemos subsidios para llegar a localidades de menos de 30.000 habitantes donde no haya otro prestador, tenemos subsidios para llegar a barrios populares, en este momento tanto en barrios populares de Fontana como en barrios populares de Barranquera se está llevando adelante la conectividad en esos barrios populares, todo financiado por nosotros. Ahora,
Ese dinero se lo damos al prestador, es decir, a la pyme, a la cooperativa, supervisada por nosotros por un lado, pero por la propia gobernación o el municipio por el otro, para que lleve adelante las acciones. Damos dinero o subsidios para conectividad del sector público, esto es educación, salud, seguridad. Al día de hoy, estos planes que no existían en el gobierno anterior llevan comprometidos, es decir, aprobados subsidios por 12.500 millones de pesos al día de hoy. Esas obras están avanzando. Yo calculo que en pocos meses las del Chaco están terminadas, algunas ya han finalizado, y seguimos avanzando para llevar Internet al impenetrable, digo, para llegar a todos lados. Ahora, López, el beneficiario, ¿no? Un domicilio, no tiene que pagar el servicio. ¿Eso significa además del financiamiento de la obra en sí? No, que lo va a pagar mucho más barato. Ajá. ¿Por qué? Porque el costo de la obra lo estamos pagando nosotros. Primero, que va a tener Internet que ahora no tiene. Segundo, que va a ser mucho más barato que la que pudiera llegar a tener a través de cualquier privado. Tercero, que va a ser de mejor calidad y a mayor velocidad, porque todo lo hacemos a través de fibra óptica. Y cuarto, ese barrio al que nosotros llegamos, a ese barrio popular, hay zonas que sí hay obligación de tener Wi-Fi gratis. Esto es, a mi casa me va a llegar una señal más económica que la de cualquier prestador en otro lugar. Pero a su vez, yo debo tener algunos lugares en el barrio, que eso está en cada uno de los proyectos, a veces es un comedor comunitario, a veces es una escuela, a veces es un centro de estudios, donde el Wi-Fi tiene que ser gratis. Todo eso está en cada uno de los proyectos. Perfecto. Y además también de la gratuidad y de subsidiar, ¿cuál es el objetivo central que tiene? ¿Cuánta cobertura tiene hoy este trabajo que ustedes hacen en todo el país? Bueno, a ver, desde que nosotros asumimos, ha habido un incremento, no solo por esto, sino básicamente por una cuestión de necesidad, de 1.800.000 hogares que no tenían Internet y que hoy tienen. Digo, no todo se debe a esto. Cuando empezó la pandemia había 7.800.000 hogares conectados. Era el 62% del total de hogares. Hoy tenemos 10.500.000 hogares conectados. Es decir, de 7.800.000 a 10.500.000. Más de 2 millones de hogares. ¿Esto qué implica? Que por un lado, la necesidad de conectividad estaba íntimamente relacionada a la pandemia y a la necesidad de estudiar, trabajar o tener una consulta médica, y a cada uno de estos planes que fue permitiendo que en aquellos lugares donde el privado no llegaba, porque no tenía interés de llegar, llega el Estado a través de pymes, a través de cooperativas. Esta inversión que hemos hecho nosotros al día de hoy, que son 12.900 millones de pesos, se la dimos a pymes, a cooperativas y empresas públicas, provinciales o municipales. Digamos, hemos generado obviamente fuentes de trabajo, claro, en cada una de estas acciones. Ahora, López, lo saco de este tema específicamente, pero hay otro que al parecer, usted me corregirá o no, no ha tenido una solución por lo menos óptima o cercana a la totalidad, que es el espectro de las FM en situaciones, en ciudades de conflicto, ciudades capitales, las grandes, digamos. ¿Cómo está ese tema? A ver, por un lado nosotros seguimos entregando frecuencias de radio en aquellos lugares donde no hay conflicto para entregarlas. Hemos entregado más de 700 licencias en lo que va de la gestión. Y estamos empezamos por Mar del Plata, en el próximo directorio y por alguna otra ciudad, empezamos a normalizar las zonas de conflicto. Ojalá, a ver, yo fui interventor del CONFER, del Comité Federal de Radiodifusión, del 99 al 2001, y en aquel momento habíamos dividido el plan en 3 etapas, la última etapa era esta. Yo no me imaginé que 20 años después todavía faltaría ejecutar la última etapa. ¿Qué pasa ahí, López? ¿Por qué no se puede? Hay muchas trabas, muchos intereses, ¿es imposible que el Estado lo haga?
No, pasa de todo. En algunos gobiernos el interés de hacerlo fue menor, ¿sí? O en algunos momentos de algunos gobiernos el interés fue menor. Segundo, hubo también una especulación sana, por decirlo de alguna manera, en que así como la televisión se fue digitalizando, la radio se fuera digitalizando. Entonces entran más canales de radio en los pocos que hoy existen. Nada de eso ocurrió, no hubo digitalización de radio. Bueno, y en algún momento hay que encarar el tema. Así que yo creo que es en el caso de la radio, es el mayor tema del gobierno de Macri, un gobierno que yo he criticado y muchísimo, y sobre todo en materia de comunicación, porque destruyó la ley de medios. En la ciudad de Buenos Aires se dieron algunas licencias, que es una ciudad con conflicto de intereses, porque hay más de los que pueden entrar. Bueno, nosotros ahora estamos avanzando ciudad por ciudad, que son la mayoría de las capitales, para poder ir normalizándolas. Así que yo espero que a fin del año que viene, cuando termine nuestra gestión, podamos decir, bueno, terminamos de normalizar el Claro. espectro radioeléctrico. Tengo entendido que en su momento se licitó, y después creo que fracasó, el proyecto de una AM en Kitilipi. ¿Cómo quedó eso? ¿Se reabrió el concurso? Casualmente lo reabrimos este directorio. Ajá. Ahora en el mes de agosto vence la presentación. De las ofertas. Exacto. Ajá. Lo tengo por acá, en el desorden de mi escritorio, No, no, lo tengo. pero está en curso, digamos, está en Está en movimiento. curso. Ajá. Entre el 15 de agosto vence. No tengo en la cabeza exactamente el vencimiento, pero en este momento está en concurso la M de Kitilipi. Ajá. Y en ciudades como Resistencia, Corrientes, que hay un solo canal abierto de televisión, ¿se piensa llamar a la apertura de otros? ¿Por qué no se hizo? ¿Hay algún impedimento? No hay impedimento. En la gestión de Sabatella se llamó a un concurso, eso quedó después anulado en la gestión de Macri, y nosotros empezamos a avanzar. De hecho, ya dimos 3 canales de televisión. Dimos uno en Tucumán, a la Asociación de Prensa de Tucumán, dimos uno en la ciudad de Buenos Aires, al Sindicato de Televisión, y dimos uno en Mar del Plata, a un privado. Y en este momento estamos preparando el llamado a concurso, que si no es en el directorio de julio será en el de agosto, para una veintena de canales en todo el país, incluyendo todas las capitales de provincia. Porque hoy tienen uno solo y eso implica de alguna manera un acaparamiento muy grande, ¿no? Porque siguen siendo Por eso, importantísimos los de aire. por eso le digo que estamos a punto de llamar a concurso, si no es en el directorio de fin de este mes, en el fin del mes que viene. Otro aspecto que también se dio hace pocos días, que como fue la prórroga a 50 años de las asignaciones específicas para medios de cultura, muchos sectores dijeron es una exageración. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo trabajó eso? Yo le digo por qué no es una exageración. Mire, a mí me tocó el martes hablar en el Senado como el único invitado a exponer ante los senadores por qué había que votar la prórroga de los impuestos de asignación específica para la cultura y la comunicación y por qué por 50 años. Y lo explico. Hace 50 años, exactamente este año, se crearon lo que nosotros llamamos los gravámenes a la radiodifusión. Los canales de televisión, las radios, pagan un gravamen. De ese dinero, luego empezó a pagarlo el cable, de ese dinero se destinan fondos para el Instituto de Cine, para hacer cine nacional, para el Instituto Nacional del Teatro, para que haya teatro independiente en cada rincón del país, para el Instituto de la Música, para la comunicación comunitaria, y hay otros fondos de otra ley para las bibliotecas populares, además de fondos para Radio Televisión Argentina, es decir, RTA, y para la Defensoría del Público. Desde hace 50 años, distintas leyes fueron otorgando fondos específicos que recauda el ENACOM con estos importes para la cultura. Yo le quiero decir a la gente que el audiovisual, por ejemplo, el cine, la televisión, el 85% de lo que se consume en el mundo,
El otro 15% solo es posible porque todos los países de Europa y todos los países de América, incluyendo Canadá, de América Latina, pero también incluyendo Canadá, tenemos leyes que destinan fondos para la producción de cine, de teatro, si no, no se podría competir con Estados Unidos. Coparían, tendrían el 100% del mercado. Pero hablo de todo el planeta, Digo, el resto del mundo es solo el 15% del audiovisual. Bueno, estas leyes no tenían fecha de vencimiento. Digo, nosotros hemos hecho La Historia Oficial, Camila, Esperando la Carroza, Luna de Avellaneda, todas las películas que reflejan y retratan a los argentinos en la deuda interna, todos los hemos hecho con fondos públicos, además de fondos privados, que son del Instituto del Cine. De desaparecer estos fondos, desaparecerían esas películas. Y el cine argentino se filmaría en el exterior, no acá. Entonces, el guión sería de afuera, los actores serían de afuera, las historias que contarían serían de afuera, y lo mismo le pasa a los franceses, a los ingleses, a los españoles, a los alemanes. Por eso tenemos esta ley. Esto no tenía vencimiento. En el 2017, en el gobierno de Macri, subrepticiamente, en una ley que no tenía nada que ver con este tema, se metió un vencimiento al 31 de diciembre de este año. Entonces, había que prorrogarlo. La gran discusión es, si no tiene fecha de vencimiento, ¿por qué ponerle una? Bueno, los tributaristas dicen que siempre tiene que tener vencimiento una asignación específica. Bueno, pongámosle 50 años que permite trabajar con tranquilidad, sobre todo la producción audiovisual. Y yo quiero señalar lo siguiente. Pasó el gobierno de Alfonsín, pasaron los dos gobiernos de Menem, pasó el gobierno de la Rúa, el de Dualde, el de Néstor, los dos de Cristina, y en esos 7 gobiernos siempre rigió la misma ley, radicales, peronistas no tenían ningún problema. Vino Macri y lo modificó. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es reponer lo que ya estaba y que funcionaba en la Argentina. Una pregunta más de orden político, aunque todo es político, ¿no? En cuanto a los medios públicos y específicamente los audiovisuales, a pesar de estar normado, ¿es posible que no sean gubernamentales, es decir, que tengan posición tomada, definida en defensa y casi excluyente de la oposición? No, a ver, los medios públicos deberían ser del Estado y no del gobierno. Y lo digo pero la legislación indica que es así, pero en el cumplimiento después no se da. Pero es un problema cultural de la Argentina y de varios países del mundo. Debería ser así. Muchas veces en la Argentina lo fue, otras no. Cuando nosotros sancionamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, buscábamos ese objetivo, que los medios públicos fueran públicos y no del gobierno. De hecho, para eso tenía que seguir la ley y no cortarla abruptamente como hizo el gobierno de Macri. Y yo creo que, bueno, que lo que hay que hacer es insistir con la diversidad y la pluralidad en los medios públicos, porque son los que deben garantizar la pluralidad de voces. Los medios privados garantizan el punto de vista de cada privado. Por eso también es necesario tener muchos puntos de vista de los privados. Digo, por eso los sindicatos, las organizaciones sociales, las ONG y los comerciales deben tener todos la posibilidad de hablar, cada uno desde su punto de vista. Pero la obligación del Estado es recepcionar todos los puntos de vista para llevarlos adelante. Claro, pero siempre queda sujeto a la decisión de una persona, ¿no? O el encargado del área responsable de contenidos o directores. A ver, en este momento el sistema de medios públicos argentinos, RTA, tiene un directorio que está conformado por oficialistas y opositores. Si pudiéramos seguir de esa manera, estaría perfecto. Usted que tiene experiencia en el tema, la administración y después la puesta al aire de Canal 7 y de las emisoras de Radio Nacional, tiene administrativamente muchos estamentos de los que depender. ¿Eso de alguna manera no entorpece el funcionamiento? Bueno, a ver, las estructuras administrativas se pueden revisar siempre, ¿sí? Yo creo que
lo que se ha recuperado, por ejemplo, es que Radio Nacional, que tiene 49 filiales, que no sean repetidoras, sino que cada una produzca su propia programación. Y me parece que ahí hay que dotarla de recursos a cada emisora, que Radio Nacional Chaco haga su propia programación, que Radio Nacional Ushuaia haga la suya, que Radio Nacional Buenos Aires haga la suya, que podamos tener programas federales. Yo creo que siempre hay que bregar por eso. A veces se da, a veces no se da, pero la ley de medios lo tenía previsto el Consejo Federal de la Comunicación. De hecho, el entonces gobernador Capitanich formó parte del COFECO en algún momento, tenía otro nombre, ahora se llama COFECO, pero ese Consejo Federal, la verdad que tiene que volver a estar vigente para que todas las voces de cada rincón del país puedan estar expresadas en los medios públicos. López, ya en el final de nuestra charla, abusando de su tiempo, hay otro aspecto que también surge casi siempre desde adentro del sector, de sectores afines al gobierno o no, respecto de la pauta publicitaria. ¿Cómo debería ser eso? Hay algunos que dicen que debe estar normado, reglado. ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo mi opinión personal. Ajá. Yo creo que debe estar reglado. Hoy la pauta se distribuye por volumen de audiencia, es decir, el que más audiencia tiene, más lectores, más links en las páginas de internet, recibe más pauta. Yo creo que ese es un criterio. Yo haría un criterio mixto. El 50% de la pauta oficial yo lo distribuiría de esa manera, y el otro 50% de manera federal por tipo de servicio. Esto es, el 50% por audiencia. Entonces, seguramente, los medios grandes van a tener más pauta que los medios chicos. Y la otra mitad, de manera federal, provincia por provincia, por tipo de servicio. Esto es, pyme, cooperativa y sector no comercial o sector comunitario. Hoy está muy desbalanceado, porque al repartirse por volumen de lectores, claro, obviamente... la desvirtúa. Y terminamos consolidando lo existente. Digo, Clarín termina recibiendo más. Ahora, la misma pregunta desde otra dimensión, digamos, ¿no? Se parte de la premisa de que la pauta tiene que existir. ¿Debe existir? Yo creo que sí, porque la pauta ayuda a que los medios pequeños, los medios comunitarios, los medios pymes, los medios cooperativos, que son la centralidad de la diversidad y la pluralidad, necesitan de la pauta pública para mantenerse. Entonces, si tenemos regla de juego y la repartimos, a ver, yo digo 50 y 50, otro dirá 60 y 40, pero yo creo que tiene que ser federal y atender a distintos tipos de servicios, porque si no es muy difícil competir como mercado frente a aquel que tiene mucho más que otro. López, usted históricamente tiene vínculos con el Chaco, siempre lo tuvo, ¿no? A través de sus funciones, encargos o también en lo político partidario. ¿Continúa con esa misma relación? Sí, sí, soy presidente de Forja y bueno, nosotros tenemos en el Chaco una representación la más grande de la Argentina, un partido con casi 15.000 afiliados. Hoy Forja es un partido de carácter nacional. Tenemos personería nacional, tenemos personerías provinciales y gobernamos la provincia de Tierra del Fuego. Tenemos diputados nacionales y en cantidad la más grande es la del Chaco. La del Chaco tiene casi 15.000. Fue la primera y la más grande, pero hoy tenemos personería política en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Corrientes, en Jujuy. Así que el NOA está muy bien representado. Hay muchos quienes dicen, y esta sí es la última, que la ley de medios no se cumple, no hay decisión política de hacer cumplirla más allá de los 4 artículos que no se pueden hacer. ¿Cómo lo ve el tema? Yo creo que ha perdido fuerza y que nosotros tenemos que recuperar esa fuerza y que tenemos que repensar una nueva ley con las nuevas tecnologías. Yo creo que hay que ponerle gravamen a las plataformas, Netflix, Amazon, Disney,
y que aporten lo mismo que aportan los canales y las radios o el cable, y que con esos dineros me parece que hay que volcarlo a una mayor producción y a una diversidad de la producción, e incluso a los medios públicos universitarios hay que ayudar. También. Yo creo que la nueva ley tiene que ayudar a fortalecer un sistema que sea concentrado. Y bueno, no todos en el gobierno pensamos lo mismo. Yo soy un defensor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y creo que hay que reformularla con las nuevas tecnologías. López, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en Sin Retórica. Hoy, gracias a la tecnología, podemos hacer estos vínculos que antes eran pero muy complicados. Así que muchísimas gracias por su atención. No, gracias a usted, Pedro. Un abrazo muy grande a usted y a toda la audiencia. Gracias. Y ya en el final de nuestro programa les agradecemos la gentileza de sintonizarnos todos los miércoles a las 22 por Somos Chaco, la repetición de los domingos, la emisión en la ciudad de Villa Ángela y también en nuestro portal de noticias, en el canal de YouTube y en las redes sociales, siempre con la denominación de Sin Retórica. Nos vamos con imágenes de la Bienal que tanto éxito está teniendo en nuestra ciudad. Muchas gracias.